Venga. Pues todavía no. No, sí, dale. Bueno. Buenos días, Pilate. Bueno, buenos días. Muy Buenas a todos y Pilatesters. todas. Hola, ¿qué tal? Uf. ¿Cómo sentís tras el primer programa? Pues a mí me ha sorprendido muchísimo la acogida que hemos tenido Sí, ¿no? en todas Sí. las plataformas. De hecho, este Claro. programa es un programa especial porque íbamos a empezar ya con casos, pero nos habéis preguntado tantísimo por redes cuáles son nuestras metodologías concretas. Que cómo trabajamos, que Sí, cómo lo hacemos, sí. que en qué nos basamos. Yo la verdad que no damos abasto para encontrar. No damos abasto. No, o sea, para nosotros contestar. tenemos que trabajar, chicos. No podemos estar todo el rato Respondiendo a contestando, vuestras preguntas. respondiendo claro. tal. Entonces Y- hemos decidido. Hacer un Íbamos a programa responder improvisado. a Sí, todos pero- por los comentarios, pero Claro, dijimos que yo va. ya cuando llevaba hora y media contestando comentarios dije, Claro. hay que poner freno a esto y entonces hemos decidido grabar un programa especial de nuestras metodologías. Entonces, vamos a decirlas un poco a cholón, ¿no? Eso es. Sí. Y luego Sí. vamos a ir hablando de cada una de ellas. Bueno. Por supuesto. ¿Quieres que os haga una pregunta? Sí, por favor, Ah, sí, por haznos favor. una pregunta. Improvisada. Vale. Sí, totalmente. Mira, como voy a replicar la pregunta que nos ha hecho toda esta gente, Sí. ¿no? Vale. ¿Cuáles diríais? Que son Es como muy íntimo, como el gato pardo esto, ¿no? nuestras... Claro, Como el faro, el faro. como el faro, ¿eh? Sí. Buf, ¿visteis? Bueno, voy a hacer un pequeño... solo disclaimer. un minuto de disclaimer, ¿eh? Cuando intentaron en Aquí no hay quien viva hacer un podcast, No vi que con el que viva nunca. nunca viste el logo de la No. portería, ¿eh? Luego te lo pongo. Vale, Luego te lo pongo. Es pues dura, sería parecido. Bueno, es dura la calle. Vale, Pilatesters. esta gente que nos escucha lo conoce, ¿eh? Pilatesters, esto es una locura. Candela, habíamos quedado en Pilatesters. Por favor. Ellos dicen pillers, a mí Pilatesters me gusta más, la verdad. Bueno, Bueno, pues, venga, vamos que al meollo, sigan. que la gente está preguntando, Vale. sigue preguntando. O sea, me están llegando notificaciones al Bueno. móvil. ¿Qué metodologías utilizamos? Pues mira, venga. Utilizamos 3 metodologías importantes, o sea, esenciales, así como tal. Son transversales. Una transversal. No. Es que yo para qué escribo. Una transversal. Pensar a todas. Una transversal a todas. Y luego 2 Sí. técnicas que son metodologías también, pero que son como importantes. Y luego ya para cosas concretas, pues utilizamos otras metodologías. Sí que es verdad que se relacionan todas unas con otras. Sí, y están muy vinculadas. Y de hecho, las personas que las crearon seguramente serían amigos si hubieran vivido en el mismo espacio temporal. O sea, se hubieran coincidido espacio-temporalmente. Bueno, eso es un tema interesante que a lo mejor no llevo un melón a abrir, pero bueno, yo considero que a lo largo de la historia la gente, claro, va evolucionando. Entonces, el pensamiento de uno. Igual me estoy metiendo en un jardín. Sí. Así que voy a acabar antes de llegar a 3 minutos. Adelante. El pensamiento de uno al principio de la historia, aunque sea un pensamiento que tú pienses que es muy moderno, Claro. seguramente Sí. en la actualidad no estaría visto Claro. con buenos ojos. Claro, bueno, y de hecho nosotros las metodologías que vamos a enunciar ahora, sin mucho más preámbulo, porque la gente está impaciente, nosotros las aplicamos a nuestro propio contexto. Es decir, Claro. hay metodologías que se diseñaron para una cosa concreta y nosotros lo aplicamos a nuestro contexto. También tiene unos principios, digamos, bastante abiertos, Sí, que son los para cuales que se puedan nosotros adaptar. adoptamos. Claro. Entonces, tenemos el enfoque centrado en la persona de Ujú. Rogers, ¿vale? De la psicología humanista, mezclado con la pedagogía crítica de Paulo Freire, mezclado a su vez con todo lo que tiene que ver, que ellos dos mismos están un poco dentro, de la pedagogía progresista, pedagogía nueva o antiautoritaria, que surge Ujú. para luchar un poco con todo el sistema de pedagogía tradicional. Esas son, como si dijésemos, las 3 metodologías clave que marcan toda nuestra intervención. A todo eso le atraviesa un enfoque de derechos, ¿vale? Que tiene como varias partes, que ya las diremos luego. Y luego utilizamos 2 técnicas que también son a nivel método, o sea, son metodologías en sí mismas, pero que nosotros los utilizamos como técnicas o estrategias para intervención, que son el aprendizaje significativo y el aprendizaje dialógico y la entrevista motivacional. Entonces, todo eso mezclado, poco, hace la metodología del lugar, que es diseñada específicamente para esta asociación, mezclando todas esas e inspirada
en muchas otras. Eso no quiere decir que no utilicemos otras para cosas concretas. Pues yo qué sé, Claro. si vamos a hacer un proceso participativo, pues utilizamos otras dentro de las metodologías participativas. Pero para lo que es la intervención social, utilizaríamos estas. Que está, bueno, adaptada a nuestro perfil, que es la juventud, como ya Ujú. hablamos en Ujú. el programa y demás. Entonces, bueno, el enfoque centrado en la persona, yo diría que un poco lo más destacable y lo más importante de él sería el establecer un vínculo con la persona participante. Conocerla, conocerla y, sobre todo, entender que cuando una persona realiza ciertas conductas, desde el enfoque centrado en la persona, no juzgaríamos la conducta que la persona realiza, perdón, no juzgaríamos a la persona en sí por sus conductas, sino que lo que juzgaríamos y lo que intentaríamos trabajar sería la propia conducta. Intentaríamos transformar y modificar esa conducta creando un contexto donde sea posible modificarla. Claro. Eso también es importante, que muchas veces se tienen conductas en un contexto y no se puede cambiar la conducta por culpa de que en ciertos contextos no se puede actuar. Claro, se centra un poco a la hora de actuar en la empatía, pero siempre desde una aceptación incondicional. O sea, aceptando siempre la situación de la otra persona y aceptando también que esa persona muchas veces no responde a las cosas que nosotros creemos que Claro, debería de o sea, responder. como si dijésemos, la cuestión es que la aceptación incondicional, que es una cosa, tiene como ahí un poco, o sea, la metodología centrada en la persona, que además se habla mucho de ella y poco se practica porque es muy, 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 muy compleja de practicar. Las tres palabras que componen, como si dijésemos, las características que tiene que tener la persona educadora para trabajarla, son muy polisémicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aceptación incondicional, como decíais, ¿no? Significa que tú aceptas a la persona, es decir, que la persona no es su conducta, la persona es la persona y tiene unas capacidades, unas habilidades, unos sueños, unos objetivos y tú aceptas a la persona como es. Y otra cosa es que haya conductas concretas que se puedan mejorar para que no sean un obstáculo para lo que es la persona, para sacar todo lo que es la persona, ¿no? Eso sería la aceptación incondicional. Claro, eso es un trabajazo de la leche. Al igual que la empatía Claro, también. la empatía, que también es una palabra que se utiliza rápido, sí. y tal, no significa que tú te pongas en la piel de la persona y no sé qué. Significa que cuando tú trabajas tienes que trabajar desde el contexto de la persona. Es decir, que no puedes estar acompañando, dando consejos, orientando y no sé qué, desde lo que han sido tus oportunidades, tu contexto vital y tu movida, porque las personas se relacionan en otros contextos que son muy complejos y que hay que analizar antes de intervenir y a partir de ahí se desarrolla la Cuando empatía. nosotros intervenimos hay que posicionarse en el marco de referencia de la propia persona participante, y no en en su el conocimiento, nuestro. claro, y Claro. en los conocimientos que ellos tienen y tal. Eso. Claro. Y es importante a la hora de generar el vínculo con la persona, no hacer un juicio moral desde nuestro punto de vista Claro. de la otra persona, porque eso ya va a generar un rechazo. Porque claro, la otra persona ya está acostumbrada a venir de otros recursos en los que ya se ha generado un propio rechazo. Y de los sistemas, como el educativo. Entonces Que nosotros es muy excluyente. queremos evitar que se nos vea como un recurso y queremos evitar que se genere esa conducta de rechazo, porque nosotros queremos que estén aquí. Como hablamos ya antes, captar a la gente para que esté aquí en el lugar. Eso es muy importante y poder porque, trabajar bueno, con ella. perdona que te corte, Sí. que es que esto que dices de muchas personas con las que nosotros trabajamos vienen de otras instituciones o de otros recursos que no se ha logrado igual avanzar con ellos porque ante ciertas conductas incluso se les expulsa. Por ejemplo, un caso bastante práctico, los institutos, que son un lugar bastante excluyente, tú haces algo malo, te ponen un parte y te expulsan. Muchas veces el chaval está contento de la expulsión porque él no quiere ir a clase. Si tú expulsas al chaval, no va contigo a clase, entonces tú estás perdiendo la oportunidad de trabajar con él y lo que haces es deshacerte del problema. Un saludo a la Consejería de Educación. Y luego la tercera palabra polisémica que utiliza la metodología centrada en la persona es la congruencia o la autenticidad del educador. Sí. Es decir, que si yo hay una... O sea, claro, todo esto se entremezcla también un poco con todo lo que tiene que ver con la pedagogía autoritaria. Yo tengo que ser auténtica con la persona. Es decir, tengo que ser como yo soy. Y trasladar a la persona las emociones. Muchas veces estamos acostumbrados a que se nos enseñe, ¿no?, a trabajar un poquitín desde
me da igual, esta es tu Ujú. vida, tú haces lo que quieras y a mí me da igual. Pues no, a mí no me da igual. A mí me afecta tu vida, me importa tu vida, y porque me importa tu vida y porque me afecta tu vida y porque quiero saber cómo te sientes, cuáles son tus sueños, cuáles son tus objetivos y quiero acompañarte a conseguirlos, me implico emocionalmente en la intervención. Es decir, esa autenticidad. Si a mí un participante hace algo que a mí me enfada, yo me enfado, porque es una emoción que hay que poner encima de la mesa porque a mí me importa lo que haga. Ese me da igual sería otra vez reforzar todas las expulsiones que han sufrido de otros sistemas. Ujú. Y yo creo que eso, mira, eso que estás diciendo, yo creo que es muy interesante porque además concuerda un poco con nosotros bajo yo creo que la pedagogía antiautoritaria muchas veces se puede pensar que no ponemos límites o que incluso no nos enfadamos y demás. Yo aquí pienso que, claro, que nosotros tenemos que ser lo más auténticos posibles y no actuar con autoridad no significa que no haya unas normas, unos límites o que no nos enfademos. Si alguien, por ejemplo, si quedas con alguien a una cita, por ejemplo, para el programa de empleo a las 12 y no viene o viene 2 horas tarde, nosotros nos enfadamos. Y eso forma un poco parte de la autenticidad en el sentido de como si quedamos nosotros para grabar hoy aquí a las 10 y yo llego a las 12. Claro. Pues os enfadáis. Y centra un poco también. O nos ponen tristes las situaciones, o nos, ¿sabes? O sea, quiero decir, al final la autenticidad trata de exponerte emocionalmente ante la intervención, cosa que es ya, o sea, quiero decir, es que yo estoy como harta de ver en todos lados el enfoque centrado a la persona, el enfoque centrado a la persona, porque hace muchísimos años, no voy a decir cuántos porque me hace parecer mayor, como si dijésemos, se cambió el modelo de acción social, pasando un poquitín del asistencialismo que había tradicionalmente a una intervención más progresista y más capacitante, ¿no? Pero al final muchas veces queda solo en el título porque hacer todo esto genera, o sea, es un esfuerzo muy grande que tiene que hacer el educador y con una implicación muy grande en el proceso de las personas. Perdón. No. ¿Quieres un poco de agua? Sí, la verdad que me viene bien. Un poco de agua. Mira, pilastros. Esto es como... yo veo mucho en las series que no tienen cosas dentro. Claro, claro. Y cogen la taza para del Marta. cafetín, así tal. Y entonces, y para encima esta taza, que no voy a decir la empresa que nos la hizo, pero muy inteligente no es. Porque el logo, compañeros, a los que os mando un saludo, se pone aquí para que cuando bebas en el podcast se vea el logo y no que tengas que hacer así, que es una cosa súper hermética y súper anti no sé qué. Es para que cuando gesticules con ella. Claro, o sea, tengo que hacer así para que veáis la taza. Joder, es que se me ocurren, ¿sabéis que? Perdón, 2 minutos otra vez, al 13 acabo. ¿Sabéis que en Toy Story hay una escena en la que Buddy se quema y entonces va un cubo en la cabeza para que no tal? Pues el tío es un cubo como de cereales. Y entonces el que lo hizo dice que era porque no sabía, en aquella época no se podía animar el agua, entonces metieron cereales para que pareciera que era un bol de leche. Entonces aquí, que está vacío, podemos meter cereales. ¿Imaginas que te dé la llena? Claro. Para que se vayan cayendo. Vale, mira, antes de los 13. Buena idea. Seguimos. Bueno, total, eso. Una cosa importante. ¿Alguna cosa más del enfoque central a la persona? Que llevamos 13 minutos. Nos hemos comprometido a hacer 25 como en el anterior programa. ¿Cómo era? Pilates. Vale, no, yo lo que quería decir era que sí que. O sea, nosotros mostramos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nos damos abiertamente enfadados cuando creemos que algo nos ha podido afectar. O alegres o tristes, O que hay estas alegres, o emociones alegres, que el enfado. Pero intentamos siempre priorizar la relación con la persona antes que un conflicto. Porque así conseguimos que, como dijimos antes, permanezca más tiempo aquí, sigan viniendo aquí. Claro. La idea, bueno, de mostrar el enfado, la alegría, la tristeza, es que nos vean también con un vínculo que sea espontáneo y real. Y auténtico. Y auténtico. Como bien dice Carlos Reyes. Sí, ya está todo dicho. En lo que es la pedagogía crítica de Freire, claro, esto es otra cosa que cuando se habla de Freire y tal, que bueno, vamos, un saludo para Freire, que descanse en paz. ¿No? Y Rogers también, que descansen los dos en paz, ¿no? También se habla mucho como de la pedagogía de Freire y tal, pero claro, al final son contextos completamente diferentes, independientemente de que leerlo es una maravilla y es súper inspirador. Al final, Freire lo que dice es que bueno, tampoco quiero parecer yo experta en Freire, ¿no? Pero lo que nosotros cogemos de Freire es que
se trabaja desde el contexto de la persona. Es decir, Sí. se trabaja desde el contexto de la persona. En el caso de Freire, pues eran campesinos de Brasil, ¿no? Y en el caso nuestro, pues son los jóvenes de los barrios de Oviedo. Entonces, trabajar desde su contexto y hacerle ver que el contexto tiene influencia en su forma de ser, sus conductas, su tal, y que eso sea desde una perspectiva crítica, es decir, se puede transformar el contexto, es súper esencial también para la intervención, porque saca al chaval, como si dijésemos, de la de vivir en estas 4 paredes de su contexto, Sí. ¿no? Hay un contexto ahí fuera, las cosas pueden ser de otra manera, tu vida puede ser de otra manera y vamos haciendo estrategias que ya son como más concretas de la aplicación práctica de la pedagogía crítica para conseguirlo, ¿no? Sí, yo entiendo que este objetivo al final es eso, modificar un poco la conducta que nosotros vemos que es perjudicial, y para modificar la conducta, bueno, aparte de eso, de no juzgarla y demás, entender la conducta como un hecho, bueno, aislado, pero dentro de una estructura que es la persona y demás, hay que modificar el contexto para conseguir que esa conducta... Sobre todo, Porque- más que modificar el contexto, yo creo que es hacer consciente a la persona de su contexto Sí. y, porque modificar el contexto es muy complejo. Al final Bueno, vivimos en un claro. sistema que Sí. complejiza mucho esas cosas, ¿no? Pero, y sobre todo intervenir desde su contexto. Es decir, que nuestra intervención no sea desde nuestro Sí. contexto, desde tal, sino que sea Claro. desde su contexto, haciéndole ver que está en un contexto concreto. Es decir, que las cosas no son naturalmente así. Porque Claro. la pedagogía crítica lo que dice es un poco que nosotros interpretamos las cosas. Oye, en esta sala hermética y completamente insonorizada hay un mosquito. Sí, andaba antes en el primer programa. Hay que comprar burlándome. una raquetuca de este que electrocutica. En el programa de la semana pasada ya estaba el mosquito. Ya. Sí, sí, sí. Yo creo que es parte del programa ya. Es el primer texto. Mosquito texto. A ver. Que interpretamos las cosas desde nuestros códigos y los códigos nuestros no son los que tienen Sí. todas las personas. Entonces, a la hora de intentar modificar una conducta que vemos un poco de riesgo de una persona, es importante entender cuál es el objetivo de esa conducta, por qué esa persona tiene esa conducta. ¿Qué necesidad está paliando? Claro, y a la hora de entender esa conducta, o sea, el motivo y el fin de la conducta, es mucho más fácil sustituirla por otra Sí. que sea más segura. Y también un poco eso, y ahí cogemos también bastante parte práctica de Freire, es el lenguaje, ¿no? El modificar, o sea, quiero decir, el modificar palabras concretas que ellos asocian a una cosa, ¿no? Transformar un poquitín ese uso del lenguaje y resignificar palabras que utilizan, que hablaremos ya en casos concretos en los siguientes programas. Bueno, voy con lo siguiente porque es que si no, Sí. otra cosa sí que es muy crítica, pero no es la pedagogía crítica, es la pedagogía antiautoritaria, que entra dentro de todo lo que se llama la pedagogía progresista. Entra todo lo que se llama la pedagogía nueva, que sale eso como forma de luchar un poquitín contra la pedagogía pues más tradicional, ¿no? Más magistral, más tradicional. Y eso, como decía Diego antes, la pedagogía antiautoritaria tiene siempre como foco un poco el castigo. Realmente se trata de relacionarnos desde otro prisma. En vez de relacionarnos desde la verticalidad, relacionarnos desde la horizontalidad. Esto es un espacio de convivencia, el espacio es de todos, por eso trabajamos muchísimo la pertenencia y el estar cómodos y seguros en el espacio, porque esto es un espacio de todos y entonces si somos horizontales, o sea, si yo estoy en igualdad de condiciones que Iván o que Diego, no tiene sentido que yo les castigue porque no tengo poder para castigarlos. Eso no quiere decir que obviemos que las relaciones, todas las relaciones son relaciones de poder, pero intentamos rebajar y equilibrar esos poderes para construir una relación horizontal entre todos. Porque esto también se ve, como hablamos antes, cuando vienes de otros recursos, o bueno, en general a lo largo de la vida, a la hora de recibir un castigo, activas un poco el sistema de alerta. Vale. Entonces, eso es lo que lleva ya a pues, generar violencia, en mentira. Mm. Entonces, ya algo que no favorece a nadie, porque a la hora de trabajar con una persona, si vas a hacer un itinerario con él, si empieces con una mentira, no, es que no vas a avanzar. Y luego que los castigos también evitan muchas veces que la persona consiga un aprendizaje importante o significativo. ¿Quieres introducir
No quería. El aprendizaje pero- significativo. Pero mira, ¿Estás eso hablando es- del aprendizaje significativo? Diego? efectivamente, estoy hablando de nuestra técnica De llamada... una de las técnicas. Bueno, yo creo que espera. Bueno, sí, del aprendizaje significativo. Bueno, nada, decía que eso, sobre todo a través del castigo, las personas yo creo que no entendemos cuando nos castigan muchas veces el por qué nos castigan, qué hemos hecho mal, y a veces lo que aprendemos es a no hacer ciertas conductas en el lugar donde se nos castiga, pero no aprendemos por qué esa conducta Mm. está mal. Y de hecho, mal muchas hecha. veces ocultamos esa conducta Exacto. para que no nos castiguen, no sé qué, y la hacemos en Claro. otro lado o tal. Claro, para impedir eso, estamos dentro de esta pedagogía. Antes de saltar la pedagogía antiautoritaria, Sí. o dejarla atrás, en lo básica hay reglas. Sí, Sí, claro. las básicas de convivencia para empezar. Entonces, Y luego las que nos imponen la propia ley. Claro. entonces eso sí. hay que llegar. Hay pocas reglas que no son negociables, más que Ujú. nada porque son ilegales. O sea, la propia ley ya pone las propias Como reglas. fumar en el un centro. espacio- Entonces, eso ya fomenta una responsabilidad de todas las personas. Si todas las personas entienden que este es un espacio pues, que cumple unas reglas que están marcadas, pues son así. O sea, este Ujú. no es un espacio destinado a beber, no es un espacio destinado a fumar, no es un espacio destinado a hacer cualquier otro tipo de consumo, ni es lo que intenta. Claro. Nosotros tenemos muy poquitas reglas, porque sería el respeto a los derechos humanos y todo lo que ello implica, que al final forma parte de crear un espacio seguro, Ujú. y luego el que no se pueden realizar consumos Mm. ni de sustancias tóxicas, ni de alcohol, ni de bebidas energéticas, tampoco. Que bueno, Dentro las del bebidas centro. energéticas Las consideramos una droga. Efectivamente. o sea, al final se intenta que esto sea un espacio de ocio saludable y la Organización Mundial de la Salud No las considera. no las No las considera considera saludables. No las Entonces considera entran saludables. dentro de las cosas que no se pueden consumir. Bueno, transversalmente a todo esto tendríamos el enfoque de derechos, Ujú. ¿vale? Que consiste básicamente, bueno, tiene como varias partes, ¿no? Uno es, que se enlaza también con la pedagogía crítica, que la persona no necesita que le ayudemos, sino que ella misma es, o sea, tiene derechos y tiene derecho a ejercerlos y nosotros tenemos que acompañar a que los ejerza. Es decir, si tenemos derecho a determinadas cosas, no hay por qué excluir a una parte de la sociedad para que los ejerza y ese acompañamiento lo hacemos. Por otro lado, es decir, todo tiene que ver también un poco con la lucha contra el asistencialismo, ¿no? Es decir, llega un momento, o sea, tú puedes generar un vínculo y puedes Ujú. tal, hay un momento de la intervención que a veces, u otras veces no, se puede generar un poquitín de dependencia, pero tu intención con el enfoque de derechos es que la persona por sí misma puede ir consiguiendo los derechos que le corresponden vaya- y que muchas veces le son robados Ujú. por estar excluido de la sociedad. Y luego otra parte importante es la propia reivindicación que hacemos desde la asociación, ¿no? Muchas veces en las reuniones, si me está viendo algún director general lo sabrá, en las reuniones que tenemos con los responsables políticos, en cartas múltiples que escribimos al defensor del pueblo, a todo Chichirimundi, a toda la administración cuando vemos que algo es injusto, y luego también pues a través de los estudios que publicamos y todo eso. Y volviendo a los participantes, sería también eso, fomentar un poco que ellos tengan más autonomía, porque una cosa que pasa mucho en la intervención y que puede llegar un momento en caer en procesos asistencialistas donde hagamos por las personas y no con ellas. Y yo creo que es un poco lo más... O que no seamos esencial. capaces de romper esa dependencia, y nos dependencia que mantengamos creamos. con participantes año tras año, año tras Claro. año, año tras año, sin conseguir que los chavales consigan los ejes de los que hablamos en el programa anterior, que recordaréis, Pila Testers. Pillars. Y muchas de las personas que vienen por aquí, pues yo creo que la mayoría, están en unos entornos sociales, están acostumbrados a relacionarse con otros recursos, a relacionarse, a la hora de relacionarse con la sociedad también, verse en situaciones en las que no se les respeta y en las que se pueden llegar a sentir humillados, ya sea pues con Sí. acciones punitivas, pues con... No se les respeta situaciones- además desde el propio lenguaje que se utilizan, muchas veces desde las instituciones, no se les respeta, es decir, hay muchísimas formas de violencia, y en las instituciones hay muchas formas de violencia que se ejercen y claro, cuanto más vulnerable eres o menos tal, pues más susceptible eres de que se te vulneren esos derechos, ¿no? Y entonces, eso, bueno, lo he interrumpido solo para hablar de la violencia, perdón.
Bueno, es importante, ¿eh? También Perdón, el de la lenguaje violencia que se no ejerce, verbal. perdón. Es un tema interesante. No, ya, yo quería hablar de eso. Yo una cosa que me sorprendió mucho la primera vez que vine aquí, utilicé la palabra usuario para hablar de las personas participantes. ¿Qué dices, Iván? Le Y- decimos, ¿qué dices? Y lo apunté aquí porque me parece la palabra en sí, para dirigirte a una persona, es violencia. Porque te estás dirigiendo, que es una palabra que puedes pensar que es una tontería, de usuario a participante, pero es importante, pues la metodología del lugar es no hacer por, no ser asistencialista, no un usuario, sino hacer con. Que Porque nosotros no somos un recurso, Claro. por lo cual no hay usuarios. Y buscamos que las personas Nadie tiene que participen. usar nuestro recurso. La persona Claro. tiene que implicarse en el proceso, implicarse en el recurso. Lo retiro. Implicarse en el centro. Es decir, no somos un recurso. O sea, quiero decir, Somos un recurso, en realidad sí, pero no como se Sí, entiende un pero recurso. no como significa. No ofrecemos nada al uso, digamos. Claro, y Claro. no como significa en el diccionario la palabra Sí, recurso, porque es. no se nos puede utilizar y marcha, ¿sabes? No tenemos aquí tal y marchas. No damos No. dinero, no damos alojamiento, no damos nada. no tenemos. No tenemos nada que ofrecer. No, trabajamos desde el proceso. Trabajamos desde el Eso es. proceso y trabajar desde el proceso significa, hombre, otra cosa es que en momentos puntuales tengas que solucionar situaciones de urgencia, pero realmente solo para que no te como no te pongan obstáculos al proceso. De hecho, trabajando en el proceso, una cosa que hacemos mucho es analizar un poco también las fortalezas, las competencias, lo que puede hacer la persona participante y sobre todo trabajar con ellos la motivación al cambio. Que se trabaja con la técnica, o sea, hoy ya entramos en las dos técnicas. Eso es. El aprendizaje significativo y el aprendizaje dialógico, que a veces están dentro de la misma metodología o estrategia y otras veces no. Y la entrevista motivacional. Es decir, el aprendizaje significativo quiere decir que cualquier aprendizaje, sobre todo para personas que han sido expulsadas del sistema educativo y de otros sistemas, que los aprendizajes tienen que ser importantes para la persona. Es decir, que tiene también todo que ver con el contexto y todo eso, ¿no? Que tú, por un lado, pues obviamente buscar los intereses de la persona para motivar el aprendizaje de ahí, pero que cómo diseñas el aprendizaje tiene que grabarse en la memoria. ¿Sabes? Muchas veces es más importante que a través de una excursión que hagas, de la que sabes que el chaval no se va a olvidar, aproveches para enseñar determinadas cosas, ¿no? Y que se produzca el aprendizaje de esa manera significativa que no se pueda olvidar, porque tú, cuando piensas en cuando vas a clase, ¿te acuerdas de la típica? Yo, por ejemplo, me acuerdo siempre de los profesores, yo no me acuerdo de lo que me explicaron así en las clases, pero sí me acuerdo, pues yo qué sé, de una profesora que escribía una palabra en la pizarra y de esas palabras te acuerdas, o de cosas muy concretas, pues sí. Cotilleos, por ejemplo, que te contaban los profesores que son buenos, que a veces, sobre todo los de historia del arte, filosofía, tal, o historia, ¿no? Que te cuentan como un cotilleo de Kafka. Y eso no se te olvida en la vida, ¿no? Pues eso es aprendizaje significativo, es generar o bien el espacio o bien el diálogo de una manera en la que la persona lo recuerde. Por eso estamos muy en contra de los castigos, en ese sentido, porque al final, dentro de aprendizaje significativo, lo que importa es que la persona comprenda, entienda y se le quede dentro esa historia de vida o ese aprendizaje. Y los castigos pues hacen un poquito lo contrario, porque al final te castigan por hacer algo, entonces lo que aprendes es a no hacerlo en X lugar o a que no te pillen. Sí. Que es lo más y luego, habitual. El caso de todo lo que tiene que ver con la motivación al cambio, lo hacemos a través de la entrevista motivacional, que eso es otra técnica súper compleja, pero que realmente se interrelaciona sobre todo con el enfoque centrado en la persona, se interrelaciona completamente, ¿no? Que consiste básicamente en que todas las entrevistas tienen que ir dirigidas, o sea, todos los diálogos que tenemos con los chavales tienen que ir dirigidos hacia la motivación, teniendo en cuenta su contexto, teniendo en cuenta sus capacidades, teniendo en cuenta todo lo que hemos soltado. Y yo creo que sí son las metodologías. Espero que hayamos respondido a todas las preguntas que nos habéis hecho, sobre todo por Instagram. Si queréis, un día hacemos un directo para ir resolviendo en el momento, claro. Y yo creo que... Pero poco a poco, porque es verdad que llegaron muchísimas. Sí, ha sido un albión. No, la verdad es que la acogida del primer programa ha sido maravillosa. Muchísimas gracias. Sí, estamos muy contentas. Encantados. Y nada, despedirnos hasta la semana que viene, ¿no? Sí. O sea, ¿qué periodicidad tiene esto?
¿Semanal o mensual? Pues todavía creo que tenemos que No lo hemos decidirlo, ¿no? decidido, pero como tenemos, igual tiene que ser diaria, porque con tanta gente, Sí. O sea, tenemos que resolver muchas preguntas. La gente tiene dudas. la gente tiene dudas, la gente quiere saber. Yo por la calle ya no puedo caminar normal, ¿eh? Al contrario que mucha gente piensa, todo el mundo quiere saber. Y con esa frase cerramos. Pilers, pilatesters, Hasta la próxima, hasta la porque próxima. no sabemos cuándo. Creemos que será la semana que viene, pero no lo sabemos fijo.